Saludos amigos, nuevamente con ustedes esta semana. Bendiciones amigos de Europa, África, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y el Caribe. Hermanos, una semana más con ustedes, Eduardo García Resach, moderador de este programa. Les recuerdo siempre nuestra página de Alerta Cristiano. Entren, le dan like y van a estar al tanto de todo lo que está sucediendo, que debe ser de mucho interés para los cristianos. Y como les había ya adelantado en el último programa la semana pasada, hoy en este programa vamos a tener el Código Penal parte 2. Están con nosotros nuevamente los hermanos, el pastor Hilario García y el pastor sacerdote católico, Padre Carlos. Bienvenidos ambos nuevamente. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a este pueblo de Dios tan hermoso. Amén. Muchas gracias, varón. Hilario. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos con ustedes. Les estamos sacando el jugo a estos dos hermanos. Hermanos, porque primero traten de ver el programa de la semana pasada. Acuérdense que después de una semana o dos ya lo pueden ver en YouTube. Entran a Alerta Cristiano y ven los programas según los tenemos ya allí, que los hemos subido. Los pueden bajar, guardarlos en su disco duro, los pueden ver en sus iglesias. Pues los que no vieron el programa de la semana pasada, les recomiendo que lo vean para que vean la continuidad con este. Estamos hablando del Código Penal. Lo que iba a ser un nuevo Código Penal no lo fue. Terminó siendo un Código Penal enmendado. Se rebajaron unas penas, no creo que se hayan aumentado ningunas. Hubo unas situaciones que levantaron a la iglesia a protestar por unos delitos que se querían eliminar del código anterior y que vamos a seguir trabajando con ellos ahora. Pero en este primer segmento quiero dirigirme a nuestros hermanos sobre el artículo 180 del Código Penal, que es sobre la igual protección de las leyes, que cubre la cuestión de la discriminación, y que en el programa anterior el padre Carlos nos había dicho que sorpresivamente habían de nuevo tratado de introducir como una de las prohibiciones o discriminaciones ilegales el discrimen por orientación sexual e identidad de género. Padre Carlos, háblenos sobre esa sorpresa. Fue una sorpresa cuando nosotros vimos que volvían de nuevo a poner en el contexto penal como discriminaciones ilegales la orientación sexual y la identidad de género. Dicho en arroz y habichuelas que una persona en el ámbito de su vida privada, porque no estamos hablando del contexto público, en el ámbito de su vida privada, si tiene una tienda de hacer bizcocho y se niega a hacerle el bizcocho a una actividad homosexual porque la persona es un creyente cristiano, al otro día te podían hacer una querella y podía venir la policía a arrestarte para iniciar un proceso penal que podía llevar cárcel de hasta 3 meses. Por lo tanto, nosotros... Y todo basado en un alegado discrimen. En un alegado discrimen de algo en la cual nuestra sociedad no tiene claro cuáles son sus contornos, ni cuál debe ser el acomodo razonable. Nosotros tenemos claro lo que es la raza, nosotros tenemos claro lo que es sexo y lo que es libertad religiosa, que es entre las categorías protegidas. Y la nacionalidad. Y la nacionalidad. Nosotros tenemos claros sus contornos y sabemos cuál es el acomodo razonable. Nosotros sabemos que una mujer no puede entrar en un baño de hombre, ni un hombre en un baño de mujer. El acomodo razonable es que cada uno tenga sus propios baños. El acomodo razonable de libertad religiosa es que yo, sacerdote católico, no puedo ir a una escuela pública y con el grupo cautivo de allí, que nadie pueda salir, hablarle de la religión católica, porque allí hay católicos, pero hay también evangélicos, hay testigos de Jehová, y hay mormones, y hay no creyentes. Porque el acomodo razonable es que en esos contextos cautivos yo no puedo ir allí a imponer mi criterio. Correcto. Pero el acomodo razonable todavía no lo hemos alcanzado con eso que ahora se llaman derechos emergentes de orientación sexual e identidad de género. Porque algunos reclaman ir al baño de mujer, siendo hombre, porque se perciben a sí mismos como mujer.
Es acomodo razonable que uno vaya al baño de una mujer siendo hombre, físicamente. Es acomodo razonable que a mi hijo, si yo tuviera un hijo, a mi hijo le enseñen en la escuela pública que da lo mismo casarse con una mujer si eres hombre o casarse con una mujer, casarse dos mujeres del mismo sexo. Eso es razonable. Evidentemente, como yo le decía al senador Pereira, estos temas todavía se están debatiendo a nivel social y a nivel cultural. Tú no metes preso a la gente por pensar distinto en temas opinables. Por eso yo les decía en mi ponencia que nunca pude exponer y en la carta que le dirigí al senador Pereira, ya la ley 22 responde satisfactoriamente a esas inquietudes y lo que se llama una orden ejecutiva del gobernador Acevedo Vilá en el 2008, que la rama ejecutiva no va a discriminar por orientación sexual e identidad de género. Por lo tanto, eso es instrumentos civiles, no se mete preso a la gente. Voy a dar un ejemplo y perdona que coja un minuto más. Cuando hubo en la década de los 60 el Civil Rights Act de 1964, en la lucha por los derechos, ¿verdad?, de los afroamericanos, se hizo esa famosa pieza de ley de 1964 para adelantar la agenda social de la integración racial y de evitar el discrimen. Pero es interesante que sus 11 artículos, ninguno mete preso a la gente. Claro, hubo casos en los tribunales, por ejemplo, de hoteles que no querían recibir a las personas afroamericanas y el Congreso, en el ejercicio de su autoridad, pues quiso imponer la integración racial. Pero no se metía preso al dueño. Correcto. ¿Por qué? Porque evidentemente hay cuestiones culturales que hace falta tiempo y discusión y diálogo y ver los contornos y su definición, porque además la represión no contribuye a la integración social, sino el diálogo y el convencimiento. Por eso yo le decía al senador Pereira, que es uno de los que empujaba esas enmiendas, yo le decía, mire, lo primero, cuando tú metes preso a la gente por lo que piensa, se llama totalitarismo. Correcto. En democracia, cuando uno quiere que una persona asuma un rol o una conducta, uno lo convence con ideas y argumentos. Por eso, esa enmienda, que ya fue rechazada el año pasado en las discusiones que hubo en torno al proyecto 238 sobre el discrimen en empleo por orientación sexual e identidad de género, ya fue rechazada y la vuelven a traer por la cocina. Que incluso cuando uno lee el informe positivo, porque los informes positivos en un proceso legislativo como este tienen la pretensión de ayudar a la gente a que puedan entender las razones de los cambios. Correcto. Precisamente porque la legislatura tiene que responder al soberano, tiene que dar razones. La legislatura no es un cheque en blanco para que allí estén unos aprendiz de dictador a imponer sus criterios, sino que tiene que dialogar y tiene que exponer las razones. Mire, cuando usted lee el informe positivo de esos cambios en el código, no aparece el artículo 180, ni dan las razones detrás. Entonces, uno ve todo eso y uno se da cuenta, no, esto es una agenda. Esto es una agenda que ellos querían meter por la cocina y que no les salió como ellos pretendían. Yo no lo digo con ánimo prevenido contra la mayoría circunstancial, porque en esa mayoría, tanto en Senado como en Cámara, hay gente de valores. Correcto. No se hubiera podido tener esta victoria el sector religioso si esos hermanos nuestros, legisladores del Partido Popular, no se hubieran levantado en la brecha a enfrentar a su propio partido y a decir no. Por lo tanto, yo sí estoy convencido que gracias a esos legisladores populares hemos podido detener lo que algunos que representan una minoría de este país, porque la mayoría silente de este país somos los cristianos, ellos que representan una minoría, realmente ellos dentro del Partido Popular y dentro de la sociedad puertorriqueña no se les hace eco. Eso era lo que estaba detrás del artículo 180. O sea, Hilario, que cualquier
estos cuentos que estamos viendo en la prensa norteamericana, este matrimonio de pastores De Idaho. de Idaho que tienen una hospedería, No, que tienen una capillita. una capillita, comprada por ese ellos cuento hace lo íbamos a 30. tener en Puerto Rico. Es correcto. A mí lo que me... Y el otro cuento, el de la fotógrafa, lo íbamos a tener en Puerto Rico. Puerto Rico. O sea, sí. Pero penalmente Penalmente, licenciado. o sea, iban a ser delitos. Delitos Eso era un que delito. podían terminar en cárcel. Fíjese que no es como en el caso de la fotógrafa, que era sanciones tipo administrativo, Correcto. o el caso de lo del bizcocho del pastor Bautista. Que lo están obligando que sí, que lo haga. Que lo haga, porque a lo mejor lo que pueden hacer es que le cierren el negocio. Correcto. No, aquí era Cárcel. Cárcel. Privación de la libertad, 3 meses Eso es mínimo. correcto. 3 meses mínimo, porque es un delito menos grave. Y Por una uno multa. pensar lo que uno piensa. No, por uno- y por por uno- uno vivir la conciencia que se tiene. Exacto, Así mismo exacto, Que exacto. inclusive, amigos, conciencia que se tiene no necesariamente por razones Cristiano. cristianas Sí, o por religiosas valores, por o las que valores. sean. Punto. Porque yo no creo posiblemente en el matrimonio entre un hombre y un hombre. Pues yo iba a ir preso por eso. Un abogado que hubiera negado servicio a una pareja de homosexuales probablemente hubiera tenido un delito encima. Claro. Estuvimos así de eso. De aprobar eso. De hecho, como cuestión de hecho, nosotros tenemos que entender que lo que se está persiguiendo es la libertad cristiana. Esa libertad que cada uno tiene de profesar su fe, de decir, yo soy cristiano, de pararme y decirlo a viva voz, inclusive en el púlpito, eso es lo que está en juego. Y ellos van a seguir poniendo pilares o tratando de poner pilares. ¿Para qué? Para cumplir con ese cometido. Claro. Lo que están tratando de hacer es lo que hizo la señora de Texas. Yo tengo una política La alcaldesa. la alcaldesa de De Texas. Houston. Yo tengo Anise una política Parker. de esta manera y tú tienes que respetar esa política y a mí Sí no me mismo es. importa que tú seas pastor. O sea que también, por ejemplo, un pastor que predique en contra de determinado Sí, porque- funcionario gay Porque lo iba que a tener estaba- un problema sí, porque lo que están criminal. incluyendo, eso implica inclusive los servicios. Cuando tú hablas de servicios, es la gama completa porque es demasiado de muy amplio. Un padre que le dijese a su hijo, tú no vas a asistir a las conferencias que está dando, Pedro Julio, en el Departamento de por Educación. ejemplo, en el Departamento de Educación, porque esos promueven conductas que no son consistentes con la Sagrada Escritura, podría ser acusado de... Claro que sí. Sí, Porque es tan amplio ese artículo Ujú. que un pastor predicando y diciendo, miren, ustedes que hacen bizcocho, sepan que los cristianos no podemos colaborar Cohecho. con aquello que es contrario a los mandamientos de Dios. Y el sacerdote católico que le niega la boda a un matrimonio de Podría ser homosexuales. acusado. Mire, el problema de estas cosas es lo que se llama en inglés el chilling effect. Correcto. Es decir, que a lo mejor un juez cuando lo vea en el tribunal diga, "Bueno, esto no tiene sentido", pero claro, ya te han tirado la maquinaria penal del gobierno y te están de alguna manera intimidando Ese para es que el sepan los otros que voy para encima. Correcto. Aunque pierden el tribunal, tengo el instrumento para presionar y meter miedo. Eso es la gran gravedad de este planteamiento que va a la médula de lo que son los procesos democráticos. No se puede comparar la orientación sexual y la identidad de género, que todavía no sabemos sus contornos. Porque eso es otra pregunta que le tengo, Sí, es que Pastor Carlos. ¿Usted sabe lo que es orientación sexual? Es que ¿sabe lo que pasaba? Era que el artículo 14 del Código Penal, ellos no definían qué es público, ellos no definían qué es orientación sexual, qué es identidad de género, que además la ley 22, ¿Y cómo yo me entero de que estoy cometiendo delito? pues así era. Nulo un crimen sin previa leyes penales. Exacto. Nunca se me olvida del profesor Miró, Exacto. que me enseñó a hablar latín. Claro. Claro. ¿Y qué es lo que sucede detrás de ese planteamiento? Lo que sucede, de nuevo, es que ¿cómo es posible que en una sociedad democrática y pluralista, donde nosotros sabemos lo que es libertad religiosa, vuelvo a insistir, lo que es sexo, tenemos todo un camino, por decir así, ideológico, tenemos un camino histórico, todavía estamos en los principios Correcto. para poder entender ese fenómeno,
que es casi incomprensible, Sí. por decir así. Vamos a hacer una pausa, hermanos, y continuamos donde el mismo lo está dejando el padre Carlos. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Esto se pone bueno, amigos. Estábamos hablando de los discrímenes por orientación sexual e identidad de género. Y yo le estaba preguntando al padre Carlos, ¿qué es eso de orientación sexual? ¿Qué es eso de identidad de género? ¿Está eso definido en el proyecto de Código Penal que se tenía? No estaba definido. No estaba definido. Por eso parte de los problemas. El problema, yo les decía a ellos, no me quisieron escuchar, el problema es lo que se llama la vaguedad de la ley. Correcto. La vaguedad de la ley es un problema constitucional, porque la gente tiene que saber la conducta prohibida. Si la ley no tiene claro cuál es la conducta prohibida, no se te puede aplicar y se declara inconstitucional. Porque además, no es solamente que se declare inconstitucional, es que se presta a la arbitrariedad. Porque aquel va a interpretarlo de una manera, el otro va a interpretarlo de otra, y siempre lo va a interpretar, por decir así, a los amigos le interpretan las leyes y a los enemigos le aplican las leyes. Correcto. Por lo tanto, yo les había dicho, ustedes esa enmienda no la han hecho bien, técnicamente. Segundo, esa es una enmienda antidemocrática. Que hasta eso usted le dio la oportunidad de que la enmendaran. De que la enmendaran. Porque yo incluso, nosotros el año pasado, en esta batalla, le habíamos propuesto el estereotipo sexual, Correcto. que no tiene que ver nada con las ideologías de género, no tiene que ver nada sobre tu inclinación, sino la percepción que en contextos específicos laborales puede tener un empleador con su empleado. Y el ejemplo más claro es el caso de una mujer que en los Estados Unidos iba a ser promovida a una posición más alta, pero en razón de que ella, por ejemplo, iba en pantalones, se expresaba rudamente. O sea, no seguía un estereotipo cultural de mujer, no la quisieron promover y le decían, si tú fueras distinta, más femenina. Más femenina. Y fíjense, esa mujer no era lesbiana. Wow. Es que hay mujeres que tienen a veces una personalidad más rough, Correcto. más fuerte. Ahora, en ese caso, el Tribunal Supremo determinó que el estereotipo sexual es un tipo de discrimen, por decir así, ilegal e inhumano. No tiene que ver nada como tú eres, tiene que ver más bien ¿Cómo se te percibe? se te percibe, que se me puede percibir injustamente, sobre todo en algunos contextos. Eso incluso yo proponía, porque evidentemente eso protege a los homosexuales, protege a todo el mundo, porque de nuevo, uno de los principios que yo he llevado a este debate, que no puede ser fuente de derecho particular la orientación sexual y la identidad de género, que lo único que pueden reclamar es lo que se llama la intimidad, el derecho de intimidad. Yo en mi intimidad hago lo que yo quiero. Ahora, cuando esa intimidad sale al contexto público, llámese libertad religiosa, llámese el sexo biológico, llámese la nacionalidad, hay que buscar acomodos razonables. La nacionalidad, yo no le puedo negar a una persona extranjera el ser maestra. Ahora, Correcto. yo sí le puedo negar a una persona extranjera en participar en el servicio secreto del país. ¿Por qué? Porque tienen que haber acomodos razonables. Correcto. O sea, la idea de ese acomodo razonable a través del artículo 180 no se lograba. Al contrario, se ponía en peligro categorías protegidas por la Constitución. Y perdone que me extienda un segundo Sí. más. Fíjense que nosotros, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no ha dicho en ningún momento que la homosexualidad es una categoría protegida como la religión, como el sexo biológico o incluso La como raza. la raza. No lo ha dicho. Por lo tanto, esta es una categoría inventada por la legislatura local. Correcto. Ahora, primero porque la comunidad LGBT no es una comunidad homogénea. O sea, yo sé quién es negro porque la raza. Yo sé quién es blanco. Yo sé quién es mujer. Yo sé quién es hombre. Yo sé quién es católico o quién es evangélico. Yo sé quién es cristiano y quién no lo es. Ahora,
quién pertenece a la comunidad LGBT, cuáles son sus contornos. Entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. ¿Quién pertenece y quién no? No hay una unanimidad. Por eso era que yo decía, hasta que no haya un camino histórico, y el camino histórico también implica el camino constitucional, en el cual un país como país, no dos legisladores, toman la determinación como país. Nosotros queremos proteger esta categoría que históricamente hemos visto claramente que debe ser protegida. Correcto. Aquí no hay ese camino, que es el camino del debate cultural, que es el camino legal, que es el camino constitucional. No lo hay. Por eso es que yo le decía, mire, dejemos esto en el ámbito civil y no metamos preso a la gente. Correcto. Esto es un camino que está ahora empezando. Todos tenemos que buscar ese acomodo razonable y eso será parte del debate público, por decirlo así. Yo me hago la pregunta, ¿podemos nosotros legislar para atacar directamente a un sector de la sociedad? Yo entiendo que ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió eso y dijo claramente no. Que no. Y esa ley lo que pretendía era atacar directamente a las personas que no piensan como ellos. Correcto. Ahora, yo me imagino que ese fue un punto bien fuerte para ustedes presentárselo a los representantes y a los senadores que tienen cierta afinidad con nuestras posturas. Claro. No era negociable. Eso no era negociable. No era negociable. Y hubo un grupo de representantes que no estuvieron dispuestos a negociar eso. Y hubo un grupo de representantes que no... Y de hecho, por eso fue el tranque. Vega Ramos estaba cerrado a toda banda. Sí, pero del lado Del lado nuestro. Pro Valores. Sí, Pro Valores estaban claros de que ahí no iba a haber. Y preferían que se descarrilara este código antes de ceder sobre ese punto. ¿Podríamos decir los nombres de esos representantes? Si los recuerdan. Claro, la Porque representante... hay que hacer honor a quien honor Claro, merece. Primero el representante Nardén. Y tengo que decir sobre todo el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Roberto Rivera, que es una persona hecha de valores, que es de esas personas que uno siempre quiere tener en medio de una polémica porque sabe dialogar y respetar. El representante Nardén, que es un hombre de Dios, de integridad absoluta. Está la representante Arrarás. Se mantuvo. Firme, es una mujer de valores, siempre escuchando todas las inquietudes. Está el representante Luis Raúl, que es un hombre de principios cristianos, de tradición ahí mita. tenemos un hombre que asiste a la iglesia mita. De tradición cristiana y que es un hombre de integridad moral. Ese sí cuando dice no, me ha mencionado ya 4. He mencionado 4. Hay que decir también... Lo de la minoría, que ellos dijeron... Y la minoría del Partido Nuevo Progresista. Sí, todos dijeron que estaban de acuerdo con lo que nosotros estamos proponiendo. Y hay otros nombres en la mayoría que me da pena que no me acuerdo así los nombres, que dijeron que no. Lidia Méndez. Lidia Méndez estaba absolutamente, o sea, ella decía... Ya lo vamos mejor 5 que le populares. Exacto. Habían como 7 o 8, lo que pasa es que los otros nombres, pues... Pito Torres, ¿no Pito Torres estaba Pito Torres. Un representante de apellido Vázquez también. Vázquez también, del Partido Popular. O sea, hay una cantidad de 10 legisladores. Vasallo de Ponce. De Ponce. O sea, ya llevamos 8. Ya llevamos 8 y son como 10. Personas de integridad, que yo les llamo el frente de la moral, y que le dice claramente a sus compañeros, no, esto es claro, esto es cuestión de principios. Si es cuestión de que aceptamos la crudita o no, pues ahí es opinable. Ahora, en estas cuestiones de principio no cedemos. Es más, decía Lidia Méndez, si ellos no cambian y me prohíben votarle en contra, me abstengo. Y abstenerse como votar en contra. Claro. Porque son gente ellos necesitan 26 votos para tener una mayoría. Constitucionalmente necesitan la mayoría de los legisladores. Correcto. Y si no tienen los 26 votos, o sea, 3 votos, descarrila un proyecto. Con 3, y ya usted me está hablando de 8 por lo menos. Claro, lamentablemente en el Senado no tenemos esa capacidad. Allí, estas personas que están en el Senado es casi imposible. Si hay una minoría dentro de la mayoría,
una minoría de valores, como el Ramoncito, Luis, Pedro, Pedrito. exacto. el hermano del alcalde de Carolina. Sí, pero ese es representante y es una persona también de valores. Ese representante. Es representante, no es senador. Los dos senadores por Carolina son Luis y Pedro. Y Pedro. Ok. Sí, fuera de ellos con esos votos no derrotamos. Yo quiero que la gente vea los que hablaron en el hemiciclo del Partido Popular en el Senado, porque en la Cámara fue la cosa, es un ambiente de más serenidad. Allí habló la representante María de Lourdes Santiago. La senadora. María de Lourdes Santiago, llamándolos cavernícolas. Porque nosotros estamos haciendo estas propuestas donde está en juego la dignidad humana. Allí habló Rosana López, que hizo unos ataques furibundos al sector fundamentalista. Allí habló el senador Batia, el presidente. Aquello fue una cosa, hasta amenazas veladas sobre nuestra participación en ese debate legítimo, porque nosotros no estamos pidiendo un privilegio para participar, estamos ejerciendo un derecho a participar como cualquier otro ciudadano en el debate de aquello en lo que va en juego el destino de nuestra sociedad puertorriqueña. Y el otro, Ramón Luis Nieves. Ramón Luis Nieves. Y Pereira. Y Pereira, que fue más leniente en sus expresiones, pero a esos que yo me refiero fueron durísimos en sus ataques. Porque de nuevo, como sucede con el Colegio de Abogados, que de nuevo su presidente no pierde la oportunidad para seguir rechazando un sector importante de los abogados y no saben escuchar, sino lo único que hacen es precisamente ofender lo que no piensan como ellos. Y es lamentable, o sea, cuando estas personas se dirigen de esa manera en un hemiciclo de democracia, sin haber escuchado nuestras inquietudes, sin haber entendido lo que ha sido este proceso. Nosotros no fuimos allí simplemente cancelen esto. Nosotros analizamos, por ejemplo, y aquí está el pastor Hilario, nosotros analizamos si la ley especial cubría el tema que tenía que ver con el bestialismo. Nosotros lo analizamos para presentar alternativas. Nosotros hablamos de un adulterio en la que se especificara el adulterio cuando tuviera consecuencias sobre la salubridad, que tuviera la posibilidad de pena de cárcel y que el otro adulterio tuviera, por decir así, penas de tipo administrativo como son las multas. O sea, nosotros estábamos abiertos al diálogo, nosotros estábamos dando razones, pero de nuevo, hay un sector, sobre todo en el Senado, que no quieren escuchar. Hubo de las campañas del Senado de este momento decía, habla, pueblo, habla. Pero se ve que no es el pueblo, sino es el pueblo que ellos entienden que tienen legitimidad para hablar. Los otros estamos excluidos, lamentablemente. Sí. Lamentablemente. En cuanto al es que todavía le estoy dando cabeza a cómo ustedes hicieron el acercamiento a estos representantes. Tienen que haberse dado cuenta del enorme peligro que pesaba sobre la libertad de la gran mayoría de los puertorriqueños. Yo estaba, en cuanto a esto del discrimen por orientación sexual. Claro. Yo estaba en el hemiciclo ese día, en el Senado. Yo tenía un proyecto de ley que es el que está aquí. Este proyecto de ley no habla nada de eso. Este era el proyecto que yo tenía en las manos y el cual yo estaba examinando. Cuando sale a votación el proyecto, es otra cosa. Carmelo Ríos, que está en el hemiciclo, en la viva voz dice, aquí no se habló de esto que ustedes me están presentando. Esto es otra cosa. O sea, que esto es cuestión del más listo. Exacto, ellos tenían o el más tramposo. Ellos tenían otro enterillado, estaban haciendo otro tipo de legislación. Cuando ellos votan a favor, que lo aprueban, yo tuve que esperar cerca de 45 minutos para ver qué fue lo que aprobaron, porque era distinto a esto. Cuando yo me doy cuenta sobre el artículo 131, salí corriendo para la Cámara. Claro. Le saqué copia y le di a todos los amigos nuestros una copia que decía, esto aprueba de facto el incesto en Puerto Rico. Correcto.
Y así fue que empezó la discusión. Así fue que empezó la Así fue discusión. que empezó la discusión. Wow, amigos, tenemos que estar muy pendientes, amigos. Esto es demasiado importante para que ustedes los cristianos no estén alerta. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos seguir tampoco, amigos, descansando en que varones como estos, pastores, pastoras, vayan allí y nosotros no estemos pendientes. Miren, señores, hay que hacer cuadros telefónicos, hay que hacer grupos para llamar a las iglesias, para que esas iglesias a su vez llamen a sus legisladores, hay que levantar dinero. Señores, los sectores seculares, por no decir otros sectores, tienen muchísimo dinero a la mano. Y yo no creo que los cristianos no tengamos dinero a la mano. Posiblemente nos falte más entusiasmo, más interés, más dejar la comodidad para estar muy pendientes de estas situaciones. Vamos a pasar al próximo segmento después de esta pausa. Alerta cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Quiero tocar en este segmento con nuestros invitados el aspecto del adulterio, que de muchas maneras levantó también mucha roncha. La iglesia se preocupó muchísimo por el aspecto de que estaban eliminando el adulterio como delito. Y se dicen tantas cosas. Quiero empezar por Hilario. Hilario, se dice que el adulterio lo estaban eliminando porque eso estaba en desuso, eso realmente hace siglos que eso no se tocaba, y ¿para qué vamos a tener un delito ahí que ya ni... Que no tiene consecuencias. Correcto. Pero la realidad de esto es que sí todavía está vigente, porque todavía tan reciente como en el 98 hay casos que se procesaron. Eso es bien bueno, Hilario, lo que estás diciendo, y perdona que te interrumpa. Esto es el informe que entregó una de las proponentes de los cambios en el Código Penal, la profesora Dora Nevales. Este fue el informe que ella hizo para el Código del 2004. Esto es del 2003. Yo quiero leer, aunque sea unas breves líneas, de lo que ella dice sobre el delito de adulterio. Dice lo siguiente: la tendencia en la década de los 90, está hablando del siglo XX, fue similar a la década anterior, el 80. Es decir, escuchen. Hablando del adulterio. Del adulterio. Sí. Entre el año fiscal 1989-90 y el 1997-98, se presentaron 10 acusaciones de adulterio en el Tribunal Superior, de los cuales solo 2 casos resultaron en convicción. En ese mismo periodo se presentaron 87 acusaciones ante el Tribunal de Distrito, de los cuales 23 resultaron en convicción. Por lo tanto, cuando yo escuchaba a la senadora María de Lourdes Santiago... O sea, parecía como que en Puerto Rico ya no había ella decía adúltero. que el último caso había sido en el 1929. 29. O cuando escuchaba a Batia, o cuando escuchaba a Pereira, o a Luis Vega y a Ramos. Vega Ramos. Esto ya no lo digo yo, lo dice la profesora Dora Nevales. Que es parte de, ella es de las asesoras Ella es de todo esto. Ella es la mente, una de las mentes, ¿verdad?, jurídicas detrás de esta reforma del código, y ella fue la mente detrás del código del 2004. De tal manera, y ella está citando los informes anuales estadísticos de los tribunales. De los tribunales. Todos los años los tribunales rinden un informe. Por lo tanto, esto no está en desuso, porque además se hizo una encuesta a nivel, la profesora Dora hizo una encuesta previo al código del 2004, en una escala de 0 a 10, ¿cuál era la sensibilidad del puertorriqueño sobre distintos temas penales? El incesto estaba casi en 10, 9.88. Del 1 al 10 estaba en 10. En 9.88. 9.88. O sea, a punto del 10. O sea, la opinión del pueblo... Era clara, unánime, de que el incesto es algo aberrante y que debe ser penalizado. ¿Y el adulterio? 5.
5. que estaba mucho más alto, por ejemplo, que el delito de lo que se llama, ¿verdad?, de sodomía. Ok. O sea que en la escala es 5. Por lo tanto, el puertorriqueño Considera que eso es un en su delito. inmensa mayoría considera que son conductas impropias de naturaleza grave. Correcto. El decir que ya el puertorriqueño esto lo ha cogido a broma. No, las estadísticas, las sentencias demuestran que no. Es más, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en los últimos 3 casos que ha hablado de adulterio, que Ha confirmado. no solo ha confirmado, sino que ha dicho, entre otras cosas, que ese delito refleja lo que es la sensibilidad moral del puertorriqueño con respecto a ese contrato civil que se llama matrimonio. Que es una institución civil, como dice el Código Civil, una institución civil fruto de un contrato civil. Por eso yo me enfoqué en la víctima. Ajá. Porque, ¿qué vamos a hacer con la víctima? Correcto. Esta mujer o este hombre que ¿Y sufre estos hijos? la pena emocional, los hijos que sufren esa pena emocional, ¿y con qué vamos a trabajar esto? Con decirle meramente, divórciate. Ujú. Y esa va a ser el reparo que vamos a tener para esta persona. ¿Qué vamos a hacer cuando esta persona contrae una enfermedad que ese individuo trajo al matrimonio? Un matrimonio que tiene expectativa de ¿qué? De fidelidad. Claro. Y con eso vamos a hacer un reparo. No solamente eso, lo voy a borrar para mandar el mensaje equivocado de que ya no es importante la fidelidad. Porque encima de eso se lleva la mitad de los bienes que tiene ese matrimonio. Claro. También. Pero sí, mira, porque ya no hay culposo. Es que imagínese, licenciado y pastor, si el código es para proteger al inocente contra la injusta agresión, usted imagínese el escenario donde el adúltero le transmite una enfermedad a su esposa, que puede ser una enfermedad, por decir así, crónica o mortal. O sea, ¿cómo le vamos a decir a esa víctima inocente? Mira, el único remedio que te queda es el divorcio, que además la causal de divorcio es una causal que cuesta cara y que nadie la utiliza, sino que utiliza el consentimiento mutuo o ruptura irreparable, porque son las más baratas. Entonces, tú le vas a decir a esa pobre víctima, lo único que te queda es el divorcio, que además el que te transmitió la enfermedad tiene derecho a la mitad de tu patrimonio. Y además se va con la cara de lechuga con que entró al matrimonio. O sea, ¿qué mensaje le estamos transmitiendo a la sociedad? En ese sentido, el Código Penal tiene una función pedagógica también. Es maestra. El Código Penal es maestro del pueblo en términos de conducta, que era lo que decíamos en el otro programa. Y los legisladores lo que le están diciendo al pueblo, no, eso ya no es importante. O sea que el legislador, el mensaje es, mira, todos los contratos deben ser respetados, porque eso es un principio, por decir así, de civilización humana. Pero este no. Pero el contrato que tiene expectativa de fidelidad, porque así lo define el Código Civil, que además las infidelidades matrimoniales no son cosas de poca monta, porque las consecuencias sobre la integridad moral, la dignidad humana, la salubridad, no solo de esa mamá. Mire, yo puedo hablar de un caso que hace muchos años nadie sabrá lo que era, incluso es un caso fuera del contexto de la confesión sacramental, de un caso donde un hombre fue infiel una sola vez, quedó contagiado con el SIDA, transmitiéndolo a su esposa, y ellos tenían 2 hijos, con la expectativa de que los 2 iban a morir en el curso de unos años, y esas pobres criaturas se iban a quedar sin nadie. ¿Cómo presentar que el adulterio es una cosa de poca monta, cuando las consecuencias sobre la sociedad pueden ser catastróficas? Y es un acto de irresponsabilidad. De nuevo, hay que enviar mensajes claros a la sociedad. Si tú quieres vivir la vida loca, no te cases. Correcto. Ahora, si tú te vas a casar, hay que tomar en serio el matrimonio. Ese es el mensaje del artículo que tiene que ver con el adulterio. El matrimonio es un contrato. Exacto. Contrato legal. Al que se supone que yo le sea fiel, al contrato. Que tiene expectativas de fidelidad. Exacto. La hipoteca es un contrato. Al que se supone que yo le sea fiel. ¿Qué es más importante? ¿Que yo le sea fiel a una hipoteca o que yo le sea fiel a una mujer? Un ser humano.
Las dos son importantes porque son dos compromisos. Pero a lo que me están diciendo es, esta no. Sigue siéndole fiel a tus contratos civiles, etcétera, etcétera. Pero la cuestión con tu mujer, no. No solamente eso, el matrimonio es la base de la sociedad. Y si nosotros especulamos en diferentes áreas, ¿sabe cuántos niños hay en Puerto Rico huérfanos de padres vivos? Correcto. Nosotros tenemos una tasa tan enorme de divorcios en Puerto Rico, que es un 78.8%, y vamos a enviarle ese tipo de mensaje a la sociedad. Mira, no, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, sí. No, es realmente... Ese es otro argumento que los legisladores compraron. Los que nos apoyaron. Claro, porque de nuevo se le vendía el mensaje de que el último caso fue en el 29, ya eso ya nadie lo usa. Se le vendía el mensaje, es que además, porque siempre es el mismo mensaje, es que todo el mundo es adúltero, porque para ellos la idea es que como todo el mundo lo hace mal, pues ¿para qué vamos nosotros a intentar que la gente lo haga bien? Correcto. Y además no es verdad. Correcto. Porque ustedes saben lo que es matrimonio. Correcto. Y ustedes saben lo que es fidelidad. El próximo a cumplir 40 años de casado. Imagínate. Yo casi ni había nacido. Por lo tanto, no, cuando yo le empecé a explicar, no, todavía a finales del siglo pasado, o sea que no hacen 100 años, todavía gente tenía condenas por adulterio. Correcto. Es decir, todavía el puertorriqueño en el 2003 dice, eso es una conducta inaceptable, no es una broma por decir así, de barra, sino que es una conducta inaceptable. Que además cuando yo le explicaba, mire, no es perseguir al adúltero, es proteger al inocente y a la víctima. Que a veces la víctima puede ser hasta los propios hijos, porque yo cuando pienso en esa pareja contagiada, a la parte inocente que van a morir, porque era una época donde todavía el SIDA era una enfermedad mortal, y van a dejar a dos criaturas. ¿Cómo la sociedad va a decir que eso es una conducta que no debe ser irreprensible? Correcto. No, evidentemente, esta es una cosa más seria. Ellos quieren tomar decisiones a la ligera sobre temas fundamentales que tienen siglos, porque de nuevo, ellos quieren abrir caminos nuevos. La humanidad no tiene 2 años, la humanidad tiene siglos, ensayando conductas, ensayando códigos penales, protegiendo a víctimas. Uno tiene que ser más serio a la hora de tomar decisiones, de cambiar el rumbo de siempre. Por eso era que yo les decía, escuchen, ábranse al consenso, porque nosotros no vamos allí con la pretensión de imponer un criterio sobre otro. Nosotros vamos allí, como usted ha podido ver, como ha visto lo que ha hecho el pastor Hilario, con evidencia, en diálogo. No, esta es una cosa seria que exigía un consenso que lamentablemente los que presidían este proceso del Código Penal no tenían el interés de escuchar. Claro, claro. Y siempre queda el mal sabor de que mintieron. Mintieron o ocultaron evidencia. Porque ese estudio de Dora Nevares, ellos lo tenían. Claro. Y están mintiendo diciendo que desde 1929 decía María de Lourdes Santiago, no se encausaba a nadie por adulterio. Hombre, pueblo, despierta, pueblo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestro último segmento, Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos, al último segmento de este programa. Y vamos a terminar con el tema que más llamó la atención en esta última semana en que se estuvo considerando el Código Penal, el incesto. Yo me acuerdo que el domingo anterior, cuando yo salí de la iglesia con mi señora, yo no hacía nada más que pensar en el cuadro que presentaba la eliminación o la institución del incesto consentido. Yo le puse ese nombre, incesto consentido. Y estamos hablando, amigos, de un padre que se le permitiría tener sexo con su hija de 16 años o más, siempre y cuando que ambos consintieran. Exacto. Un hermano
podía hacer lo propio con su hermana. O Una con su madre hermano varón. o con su hermano. Una madre podía hacer lo mismo con un hijo varón. Un abuelo no cae. También. Un abuelo, Porque todos los que son ascendientes Hay y descendientes. un abuelo con la nieta, Claro. con el nieto, Sí, pero también, Recuerde que en también el, tienes que incluir los adoptados. correcto. Claro, y por afinidad y adopción. Yo sé por dónde tú vas. Y yo le decía a mi señora, piensa en los cuadros, piensa en los cuadros. Ustedes saben la desconfianza que se iba a desatar en todo hogar puertorriqueño. Eso es destruir la familia. O sea, mi esposa, yo no tengo hijas mujeres, pero mi esposa lo pensaría 2 veces de dejarme solo con nuestra hija de 16 años. Sí, porque Cuando- tendrías derecho a enamorarte de ella. ¿Tengo derecho? Sí, si la convenzo, si la por eso, seduzco por y si eso. la niña de 16 años consciente. ¿Consciente? Hermano, piensen en todas las alternativas a las cuales estos legisladores le estaban dando derecho. Esas son las nuevas tendencias, según ellos, que tiene la humanidad. Ese es el pensamiento de avanzada. Ese Eso es el es, pensamiento. o sea que el ¿Y pensamiento... hacia dónde avanzan, o sea, pastor? pues, Hacia el imagínese, abismo. Hacia el abismo. Ese es el pensamiento, o sea, el oponerse a esas nuevas tendencias, es lo que decía María de Lourdes Es el Santiago. fundamentalista y cavernícola. Cavernícola. O sea, que Pues yo soy el yo cavernícola. proteger, o sea, escúchenme aquellos que tienen sus hijas y tienen sus hijos y tienen constituido un matrimonio querido por Dios, que es ese matrimonio querido por Dios desde el principio. Imagínese usted, o sea, que nuestra defensa de la institución del matrimonio, de los roles que no son intercambiables en la institución del matrimonio, eso es tener pensamiento cavernícola, de no convertir a la hija en objeto de deseo sexual por su papá. Porque al eliminar la penalidad, le está diciendo a la sociedad, es una conducta aceptable. Es una conducta aceptable eso. Todo está permitido. Mire, si algo yo vi y me sorprendió en la Cámara de Representantes, que de nuevo es el ambiente de apertura, de diálogo, de serenidad, es que los miembros de la Cámara hicieron algo, cada vez que yo les hablaba del incesto, mire, puede ser que estuviera en las antípodas, por decir así, del pensamiento religioso. Decía, pero padre, es que eso no puede ser. No puede ser. Es que, pero ¿cómo es eso? O sea, no es posible. O sea, no es posible que una legislatura, solo el plantearse eso en un ambiente cristiano es una cosa vergonzosa. Es como si la legislatura se plantease con decir que los campos de concentración nazi son legítimos, que eso no era nada malo matar a 6 millones de judíos. Solo el plantearse eso ya es inmoral. Correcto. Solo el planteamiento. Correcto. Y eso es lo que nos acusan a nosotros de fundamentalistas, de cavernícolas, de politiqueros con sotana, porque claro, yo soy con sotana politiquero, ¿verdad? Según decía el presidente del Y además del Senado. abogado. Y además abogado, Wow. etcétera. Que además son unos politiqueros que deberían lanzarse al ruedo político. Ah, también. Porque yo no tengo ánimo prevenido contra el Partido Popular, contra el PNP o el Partido Independentista. A mí no me da ni frío ni calor, por decir así, que cada uno opte por lo que considera más oportuno en beneficio del país. Esto no es cuestión de colores, sino de valores. Amén. Y yo, mire, yo le agradezco a Dios, pastor, licenciado, que yo he tenido la suerte de encontrar este grupo de pastores de tradición evangélica, protestantes, pentecostales, de concilio, del concilio de la Frape, y a la vez de iglesias independientes como la pastora Wanda Rolón, esta mujer de Dios, en la cual ellos han salido en la defensa furibunda de nuestra tradición cristiana. Ellos han cumplido lo que dice el Evangelio. El Señor dijo en el Evangelio, lo que yo les digo en lo oculto, grítenlo en las azoteas. Amén. A mí eso me mueve, gracias a estos pastores que me han dado el honor de poder participar con ellos en esta batalla. Estamos gritándolos desde la azotea porque nosotros, en el fondo, están en juego nuestros niños, está en juego la institución de la familia, está en juego el mejor bienestar de nuestra sociedad puertorriqueña. No nos podíamos callar. Amén. Es como uno tiene que pensar más allá. Y mi mente, el Señor
me enseñó a pensar más allá. Hay un proyecto de ley en el Senado que todavía no se ha resuelto, que es el proyecto de adopción por parejas del mismo sexo. Escuchen, amigos. ¿Y qué pasa? Yo vengo aquí, acepto el incesto y yo adopto mi pareja. Y yo me voy al mercado y busco y adopto un menor y me lo llevo para mi casa y bajo una esfera de poder, porque eso es lo que se va a dar, una esfera de poder, yo voy a ir inculcándole a este menor que también puede ser mi esposa o también puede ser mi pareja, sea hombre o sea mujer. Y ese es el peligro de eso. Correcto. No, a la luz de toda esta legislación, uno tiene que echar a correr la imaginación de todo lo que es posible. Por eso le invitaba a nuestros amigos a que vieran los cuadros. Piensen en la niña que es cariñosa con su padre. Que venga a hacerle caricias a su padre. ¿Qué puede pensar ese padre? Ay, mi hija me está tratando de seducir. Y la niña de 16 años va a decir, Dios mío, yo no me atrevo a acercarme a papá. Ya yo, hermano, bailo ni con papá. Ni con mi hermano. Ni con mi hermano. O sea, porque evidentemente yo puedo ser, pues es que hay una vergüenza natural. Hay una especie de pudor natural de que yo con mi hermana o con mi hermano o con mi padre o mi madre tengo unas relaciones que son de familia, no son tipo noviazgo y matrimonio. Correcto. O sea, si una persona, porque de nuevo, si una persona no es capaz de percibir lo que espontáneamente surge en el corazón humano, uno dice, Dios mío, tiene que estar tan atrofiado que no es capaz de percibir que yo quiero estar con mi hermana porque es mi hermana, Correcto. no porque puede ser mi novia o mi esposa. Correcto. Y la acaricio, Y la acaricio, acaricio, y la tongoneo. y la beso. Y yo no estoy pensando en términos, por decir así, sexuales. Yo estoy pensando en la criatura que yo más amo, que es mi madre, al hombre que yo más amo, que es mi padre, es mi hermano y es mi hermana. O sea que yo los quiero con toda mi alma y ellos me quieren a mí. Pues entonces uno tendría que andar con un candado. Con un candado. Destruyen las relaciones afectivas espontáneas en el seno de la se familia. rompe todo, padre. Se rompe todo. Psicológicamente, nosotros entendemos que hay tres amores. El ágape, el filial, que ese se estaría rompiendo. Correcto. Y el eros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos tres amores se manifiestan de forma distinta, pero siguen siendo amor. Correcto. Y ese es el seno de la privacidad de ese núcleo, de esa familia nuclear, lo estaríamos rompiendo. Por eso yo decía en el Alerta Cristiano en una nota, esto es peor que el matrimonio gay. Sí. Destruiría a la familia de raíz. De raíz. Eso es así. O sea, ya no habría nada sobre qué sostenernos. Produciría una de nuevo, animosidad amigos, enorme. estamos hablando, fíjense lo que dije ahorita, estuvimos así de perder la libertad. Estuvimos así de perder la familia. Y yo les pregunto, ¿qué quedó en pie? ¿Lo logramos tumbar todo? Sí, Todo se logró tumbar. Para la gloria del Señor, amigos, celebren en sus hogares. Este domingo, vayan a sus iglesias. Denle gracias a Dios. Ahora mismo, denle gracias a Dios por estos varones y muchos otros que como ellos estuvieron ahí consistentemente. Digo muchos, no son tantos. Yo sé que el Señor hace maravillas con poco, pero señores, hacen falta más. Hace falta que el pueblo se involucre, se envuelva, participe, aprende. Vaya allí y le dé un abrazo, vaya allí y los apoye. Oremos todos los días, pero hay que accionar la fe. Yo siempre digo, dile a tu fe que marche. Amigos, Alerta Cristiano. Padre Carlos, Pastor Hilario, saben que tienen mi aprecio, mi agradecimiento profundo a nombre del pueblo cristiano. Le doy las más expresivas gracias. Y gracias a usted, licenciado, y a la pastora Wanda Rolón, que nos da este espacio de este debate hermoso de esta mujer que sigue dando la buena batalla. Amén. Y que es una de estas héroes que sin duda ha mantenido esta antorcha de la moralidad cristiana encendida contra viento y marea. Por eso, gracias. Pues amigos, Hilario. Gracias y estoy a su disposición cada vez que me necesite. Amén. Hasta la próxima, amigos. Dios les bendiga. Alerta Cristiana.